8,7. Esta es una semana importante para efectos de la toma de conciencia respecto a la violencia de distinto tipo contra las mujeres en nuestro país. Es la semana en la que se ha presentado el dossier informativo Violencia contra Mujeres 2020-2021, realizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos honra tener una alianza con la red y que hayamos podido participar como lo hicimos ayer y como ustedes pudieron escuchar a través de nuestra radio de la presentación de este dossier, y es también la semana en la que se va a presentar por 15ª vez la campaña Cuidado del Machismo Mata. Bueno, todo esto amerita que en cualquier momento del año, pero muy en particular en esta semana, podamos conversar sobre el tema, y por eso saludamos y agradecemos a esta hora de la mañana la presencia del integrante precisamente de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Isadora Castillo. Isadora, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola Patricia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por poder conversar. Bueno, quería partir haciéndote la siguiente pregunta. La reflexión sobre en qué consiste la violencia contra las mujeres en la sociedad chilena ha evolucionado durante los últimos 15 años, ¿no? Incluso ha evolucionado para quienes han tratado de poner el tema en la palestra. Se ha pasado quizás desde unas primeras campañas que fueron más literales, de violencia más literal contra las mujeres, a estas otras donde se han presentado los factores más estructurales. Quería preguntarte por ese tránsito, quizás cómo a través de la evolución que ha tenido la misma campaña, se puede también seguir la huella de la evolución que ha tenido el movimiento feminista en nuestro país. Sí, yo creo que a través de la campaña se ve cómo se va dando ese proceso de politización. Los primeros años y un poco como nace la campaña en 2006 es poder hacer esas conexiones entre femicidio y violencia sexual. eh, y luego se empieza a expandir a otras manifestaciones de violencia para dar cuenta de este continuo de violencia del que habla la red, que es también entender que no son solo quizás estas manifestaciones más evidentes, como por ejemplo lo que mencionaba anteriormente, femicidio y violencia sexual, sino que también otras más simbólicas, que quizás son las que están más naturalizadas, las que nos parecen más normales. Entonces, un poco ir desnaturalizando estas distintas manifestaciones y para ir adquiriendo conciencia de que son violencia. Entonces, eh, claro, también va avanzando la campaña como un poco acorde de cuáles son las, eh, digamos, como socialmente las ideas que hay en torno a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque quizás en 2006 no era posible hablar de patriarcado y hoy sí, o no tenía sentido hablar de eh, no sé, por ejemplo, este año que uno de los carteles es que la explotación de las mujeres es la base del capitalismo. Quizás eso no hubiese hecho tanto sentido hace un par de años atrás, pero hoy sí es algo que nos hace sentido porque también eh, pasó el estallido social el 18 de octubre, entonces también se van dando, bueno, no solo creo que representa como la politización del movimiento feminista, sino que también de qué manera la sociedad va, sobre todo las mujeres, van adquiriendo conciencia sobre la violencia. Isadora, siempre es muy difícil hacer la comparación entre el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, porque falta tanto en este camino, ¿no? En esta lucha, pero por solo decir una cosa, cuando empezó esta campaña, el femicidio no era un tipo legal, ¿no? No era, y gracias a la campaña y a otras movilizaciones se terminó transformando en una figura legal con todas las imperfecciones que esto tiene todavía, digamos. Ahí quería pedirte una reflexión entre eso, ¿no? Sobre cómo en este tránsito se van ganando algunas batallas, no se terminan por ganar todavía otras, y cuál es la reflexión que tú haces sobre eso. Eh, sí, en ese sentido podemos decir que quizás todas las políticas de Estado, las pocas políticas y legislaciones de Estado que existen, existen un poco gracias a la insistencia del movimiento feminista, eh, pero creo que también siempre se llega un poco tarde, ¿no? Si lo Sí. pensamos, la red empezó a hablar de femicidio en 2004 y recién en 2010, o sea, unos 8 años después,
se legisla y se legisla parcialmente y luego recién en 2020 se modifica de forma de que se acerca más a la definición feminista de femicidio, pero a la vez seguimos viendo que no hay como que la institucionalidad no necesariamente recoge el femicidio de una forma de entenderlo como un crimen de dominación o un crimen que tiene que ver con las estructuras patriarcales de la sociedad, y a la vez también vemos que no se han desarrollado políticas públicas que apunten a la prevención. Sigue existiendo la ley BIF como única herramienta de protección de las mujeres ante el Estado, y en ese sentido quizás la organización entre mujeres, la organización feminista ha avanzado mucho más de lo que ha avanzado el Estado durante todos estos años, ¿no? Sí, volviendo al estallido social, a la revuelta social, si vemos, creo que en ese periodo también se da cuenta que el feminismo hoy en día es ineludible, ¿no? Las tesis fue un momento bastante importante durante todo lo que pasó en esos meses, que también marca un precedente en ese sentido, pues de que las mujeres no pueden quedar fuera si estamos hablando de precarización de la vida, eh, y que la erradicación de la violencia contra mujeres lo posiciona un poco en el centro, ¿no? Y bueno, el dossier que presentamos ayer a través de la Radio Universidad de Chile es una recopilación súper valiosa de antecedentes sobre el tema. Yo la recomiendo especialmente y la vamos a poblar también en nuestras redes sociales para que quienes nos están escuchando tengan un acceso expedito a ello. Pero ya en el principio del dossier, Isadora, ustedes, la red, nos advierten eh, que es difícil hacer una recopilación y entregar una información todo lo preciso que se querría, en la medida que el Estado, a la hora de hacer diagnósticos, de hacer investigaciones, de recabar antecedentes, no solamente no tiene perspectiva de género, sino que no tiene otro tipo de perspectivas que ayudarían a construir la información del modo en que debería estar a disposición de la ciudadanía. ¿Qué decir sobre esto, no? Sobre cómo es nuestro Estado, sobre cuáles son sus subjetividades y de qué manera incide en que la comunidad no pueda tener un diagnóstico preciso sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Eh, claro, que al no haber como estadísticas, un poco como que al final, si bien no es lo ideal, pero las estadísticas como que siempre demuestran, sobre todo cuando se trata como de políticas públicas, de qué es lo relevante, de dónde se está poniendo como el énfasis, y la falta como esa falta de información demuestra que no existe un énfasis en ese sentido. El dossier no solo se completa, o sea, no solo contiene información que es estatal, que obviamente es la más completa porque tienen un mayor acceso y posibilidades de eso, sino que también mayormente desde las organizaciones feministas y organizaciones sociales que levantan información, y bueno, también desde la misma experiencia de las organizaciones sociales, eso también de alguna forma es relevante, eh, pero eso, como que demuestra que no hay como un foco direccionado hacia la erradicación de la violencia contra mujeres, ¿no? Como que aún hay muchas falencias en relación a esta problemática. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Isadora Castillo. Lo decíamos a propósito del lanzamiento de la 15ª versión de la campaña Cuidado, el machismo mata, y también a propósito de la presentación del dossier informativo Violencia contra Mujeres 2020-2021. Bueno, ha sido, entre otras cosas, Isadora, un tiempo de pandemia. Y, y ha tenido muchas cosas malas, dentro de las menos malas quizás poder ver, por muy crudo que sea, ciertas cuestiones que venían de antes y que ahora se han agudizado quizás. ¿Qué decir sobre la relación entre lo que estamos conversando esta mañana eh, y este tránsito que hemos tenido de confinamiento por el COVID-19?
Em, sobre los efectos de la pandemia, un poco. Sí, a ver, a modo de hipótesis nomás para complementar la pregunta, hay formas de violencia contra las mujeres que probablemente en términos públicos no eran tan evidentes como han sido ahora, que han coincidido en el mismo lugar, el colegio, el trabajo, la casa. eh, pero bueno, están los problemas previos que también ustedes han denunciado que se van agudizando, como la violencia al interior de las casas, en fin, hay una relación entre problemas más estructurales y algunos más directos, que obviamente adquieren una nueva perspectiva con esto que nos ha tocado vivir colectivamente. Mm, sí, pienso que también en este caso hay muchas cosas que quizás se como develaron mucho más durante la revuelta social y que precisamente en la pandemia, al profundizarse esa precariedad eh, y, esa, eh, y en ese sentido como que se hizo más evidente, aunque si bien quizás cuando en un principio, cuando se hablaba de agudización de la violencia contra mujeres durante la pandemia, un poco el foco, sobre todo porque el foco quizás en términos de eh, Estado estuvo un poco en torno a la violencia en contextos íntimos, pensando en la violencia física, psicológica, en el femicidio, pero bien sabemos que hay otras manifestaciones de violencia contra mujeres que también se han profundizado en este tiempo, como por ejemplo en el caso de la carga de trabajo doméstico y de cuidado, del trabajo remunerado de las mujeres, y ya sabemos que las mujeres están básicamente cargando con un poco con los costos de la pandemia, de lo que significa tener que habitar el hogar cotidianamente, tener que realizar todas las tareas, en el caso de mujeres que son criadoras de niñas, el estar permanentemente pendientes de sus cuidados y además muchas de ellas quizás también trabajando al mismo tiempo. Entonces, claro, durante este tiempo se ha hablado mucho más de cuidados, de trabajo no remunerado. Ha sido un tema que se ha posicionado bastante en lo público a propósito de la pandemia, si comparamos como de lo que se hablaba antes de la pandemia, sí, pareciera ser que es un tema que se ha posicionado bastante a propósito de eso en los últimos meses. Sí. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen de que el tema de los cuidados, que parece ser uno de los que golpea más fuertemente a las mujeres, sea asumido como una cuestión estructural, como una estrategia transversal de política pública, y que no siga recayendo en cada uno de los hogares, por lo general en las mujeres, que son las que más cuidan a los niños, más cuidan a los enfermos, más cuidan a los adultos mayores, y así sucesivamente? Quizá esa es una discusión que todavía está abierta porque si bien se habla mucho de cuidados, como que aún no hay, digamos, como discusiones de podría resolverse esa situación, ¿no? Como de qué manera podría, como dices, socialmente, comunitariamente, abordarse los cuidados o el trabajo no remunerado. Por una parte, no sé, hay propuestas que son sobre sobre el pago de este trabajo, pero también hay propuestas que son contrarias a eso, entonces todavía es como una discusión que está, digamos, abierta en ese sentido, si, es que, si lo pensamos en términos de políticas públicas. Isadora, ¿por qué ustedes sostienen que, de aquí podemos explayarnos todo lo que quieras, ¿ah? ¿Por qué ustedes sostienen que la explotación de las mujeres es la base del capitalismo? Eso Ese es es uno de los porque carteles más importantes de la campaña, sí. bueno, un poco como que históricamente la división sexual del trabajo separó las esferas productivas de lo reproductivo ficticiamente a través del salario, entonces hay trabajos que son remunerados y que son valorados socialmente a través del salario, mientras que hay otros que no son reconocidos y no son valorados y por tanto no se consideran eh,
digamos, como ampliamente como trabajo. Y además en esta como división, el trabajo productivo se asigna mayoritariamente a los hombres como algo propio del rol masculino, mientras que el trabajo reproductivo se asigna a las mujeres. Entonces, este es un trabajo que las mujeres hacemos gratuitamente, que por tanto es algo que los empresarios se están ahorrando porque hay como una fuerza de trabajo eh, cuya subsistencia, digamos que está siendo subvencionada, financiada a través de todo este trabajo gratuito, eh, que es bastante si lo pensamos, bueno, antes de la pandemia las mujeres trabajaban alrededor de 41 horas semanales en promedio, mientras que los hombres son 19 horas semanales en promedio. Esas 41 horas, si la dividimos en 5 días de la semana, son más de una jornada laboral, como para dimensionar todo Sí. el trabajo que significa eso. Eh, y todo este trabajo gratuito finalmente aporta a la acumulación del capital, en tanto no está siendo pagado, ¿no? Eh, entonces, por eso decimos que el capitalismo un poco se basa en la explotación de las mujeres, porque si nosotras no hiciéramos ese trabajo reproductivo, no se podría producir, porque no Sí. existirían, digamos, lo básico para que los trabajadores salieran diariamente a cumplir con sus labores. Ahora, también aquí hay otras categorías que van marcando diferencias, Isadora, porque si bien hay problemas de la sociedad patriarcal que afectan a todas las mujeres, voy a decirlo así, no es lo mismo ser mujer y además pobre, no es lo mismo ser mujer y además pobre inmigrante. Hay otras categorías, ¿no? Con las cuales teóricamente, pero también políticamente, ustedes van construyendo movimiento y articulación. Hablemos sobre eso, porque este es un país, por un lado, muy desigual en términos de estructura socioeconómica, y por el otro lado, un país donde sigue habiendo mucha discriminación por distintos motivos, ¿no? A la hora del diálogo, ¿no? Entre el movimiento feminista y esos otros tipos de discriminaciones, ¿qué podríamos decir en el caso chileno? Bueno, primeramente, claro, quizás dar cuenta de la diversidad propia del movimiento feminista, quizás es más apropiado hablar como de los feminismos, porque, claro, como tú mismo decías, digamos que, bueno, para la red ha sido una propuesta política ir haciendo estas conexiones entre distintos sistemas de dominación, de patriarcado, capitalismo, racismo, colonialismo, y ahí también eso va dando cuenta de la diversidad de mujeres y que digamos que también vivencian, si bien quizás hay experiencias que no son comunes a todas, hay cuestiones que también se vivencian distinto dependiendo como de este lugar que ocupamos en la sociedad. Y entonces ya de por sí dentro del movimiento feminista hay bastante diversidad de, de mujeres y también los relacionamientos con otras organizaciones sociales, quizás a veces pasa mucho que el feminismo como que eh, genera vínculos o busca generar vínculos con otras, digamos, con otras organizaciones o con otras luchas, por decirlo así, pero quizás a veces no es como tan recíproco, ¿no? Como que quizás se ve como algo eh, que, queda un poco en segundo plano de repente. Eh, Quizás eso pasa un poco todavía. Bueno, Isadora, para finalizar esta conversación, hagamos la invitación al lanzamiento de la campaña. Cuéntanos cómo hacer, cuáles son los propósitos que se mantienen y los que son y los acentos específicos de este año, justo ahora antes de que se presente la versión número 15 de la campaña. Bueno, el lanzamiento va a ser este jueves 5. En el caso de Santiago va a ser, el lanzamiento va a ser una caminata del silencio en, en memoria a todas las mujeres víctimas de femicidio de este año y del año anterior. Eh,
a las 2:30 en la Biblioteca Nacional para las que quieran ir. Y también van a haber en otros puntos del país lanzamientos de la campaña, porque también esta campaña es una campaña que tiene carácter nacional, que un poco su amplitud y su difusión eh, se da gracias a la articulación de la red, a la cantidad de colectivos que trabajan eh, articuladas en esta red. Para ver otras localidades pueden revisar las redes sociales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en Twitter, en Mujeres Red, en Instagram, mujeres.red y en Facebook por el mismo nombre de la organización. Eso. Bueno, por supuesto desde la radio vamos a estar cubriendo, vamos a estar informando, difundiendo, como lo hemos hecho desde la primera versión de la campaña. Hemos conversado esta mañana con la integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Isadora Castillo. Isadora, muchas gracias por poder recibir tus reflexiones durante esta mañana y mucho, mucho éxito en esta campaña que ha sido tan importante para cambiar los sentidos comunes en Chile. Muchas gracias, Patricia, que estés muy bien. Igual tú.